Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a seguir con lo que es el avance del contenido programado para lo que es la materia de biología del cuarto de secundaria. Ya, bueno, antes que nada deseo que se encuentren muy bien, que toda su familia se encuentre muy bien de salud y en todos los aspectos de su vida. Ya, bueno, vamos a comenzar con la explicación de este tema, chicos. ¿Qué dice? Vamos a hablar hoy acerca de las enfermedades no transmisibles. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice? Nos dice las enfermedades no transmisibles, nos dicen que son enfermedades no infecciosas, dice, causadas por un agente distinto al patógeno. Ya puede ser el resultado de factores genéticos, del propio estilo de vida, ¿ya? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Nos dice que son enfermedades que no, como su nombre dice, no se pueden transmitir, o sea, no se pueden contagiar, ¿ya? Eh, por ejemplo, el COVID-19 no es una enfermedad no transmisible, sería una enfermedad transmisible porque sí se pueden contagiar ya a través de un patógeno, de un virus, ¿no ve? Pero en este caso no. Ya nos van a hablar de enfermedades que no son transmisibles, que no se pueden contagiar de una persona a otra persona, ya por un virus. Digamos, no se puede contagiar o pasar esta enfermedad de persona a persona, ¿ya? Dice, se propaga por herencia, entorno o comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a producir, originar estas enfermedades? Dice que puede ser por un factor genético o herencia. Es decir, por ejemplo, cuando hay personas que ya nacen con esta enfermedad, por ejemplo, con cáncer, a veces con leucemia, hay personas que ya nacen con esto. ¿Ya? O el entorno, dice. Ya, por ejemplo, una enfermedad que es muy común a veces eh, a ver, por ejemplo, pasa, ¿qué tal si una persona como ya se puede producir luxación en su pie, se fractura? Eso sería causa del entorno, ya de un daño producido por el entorno. Ahora, el comportamiento, dice, a veces por los comportamientos que tenemos, por nuestros hábitos de vida, podemos crearnos una enfermedad, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, quizá por nuestra mala alimentación, o la diabetes, igual por mala alimentación en algunos casos, ¿ya? Dice, principales factores. También vamos a ver lo que son los principales factores de riesgo. Ya, por ejemplo, los factores de riesgo, más que todo en este caso, vamos a ver que puede ser el consumo en nuestra alimentación, ya puede ser de sal, grasas, azúcares, ya que esto pueden generar este tipo de enfermedades no transmisibles. También la inactividad física, el tabaco y el alcohol. ¿Por qué son factores de riesgo? Porque esos factores de riesgo pueden provocar enfermedades, como les dije. Ya, por ejemplo, ¿qué tal si una persona consume demasiado azúcar? Le puede dar diabetes. Ya, ahora, ¿qué tal si una persona no hace actividad física? Ya, que todo el día está en su casa, no sale, no camina, entonces también se le produce, ¿no?, el sedentarismo, entonces también puede producirse otras enfermedades. Ya el tabaco, por ejemplo, que puede producir pulmonía, produce daños en el pulmón. El alcohol, igual que puede producir daños en nuestro hígado. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Dice, se consideran como enfermedades no transmitibles a las siguientes. ¿Ya? Lo vamos a ver más que todo en estos tipos de enfermedades, ¿ya? Las cardiovasculares, las que están relacionadas al corazón, ¿no ven? Estas no son enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona está mal del corazón, ya no puede esto, digamos, pasarle a otra persona, digamos, ¿qué tal si una pareja, digamos, el esposo tiene problemas en el corazón, ya no significa que a su esposa le va a contagiar y su esposa va a estar después con dolor en el corazón, no. Eso no se transmite, ya no es un patógeno que se pueda transmitir, un virus que se pueda transmitir y se contagia, no. En este caso las personas son independientes en cuanto a esto, ¿ya? Las alteraciones metabólicas y funcionales. También vamos a considerar de este tipo, ya que cuando nuestro metabolismo quizá o las funciones en nuestro organismo no funcionan adecuadamente. Ya eso tampoco es transmisible. Ya no porque, digamos, a mí me duele el estómago, suponemos que, digamos, a mi hermana o con una persona que yo viva, igual le va a doler el estómago. No. Bueno, salvo que hubiésemos comido algo mal, digamos, todos, pero no es contagioso, no es que me duele a mí, le va a doler a ella y a ella, así no, chicos, no es contagioso. Ya tenemos la bronconeumopatías infecciosas. Ya esas tampoco son, chicos, contagiosas o no se pueden transmitir.
Ya más que todo esto se refiere a lo que es enfermedades respiratorias. Ya ahora tenemos las enfermedades neurológicas, por ejemplo, lo que es la amnesia, mm, ya esos tipos de enfermedades neurológicas, chicos, tampoco se pueden transmitir de una persona a otra. Ya no porque yo hoy tenga amnesia o quizá estrés o alguna enfermedad neurológica, significa que la persona con la que viva o a la que le he dado la mano se va a contagiar. No, ya esto es propio de una persona, no pasa, no se contagia. Ya dice las neuroplasias malignas, ya desde igual, chicos, ya algunas enfermedades que son malignas, bueno, se pueden transmitir de persona a persona. Ya los procesos postraumáticos, accidentes y desastres. Ya los procesos traumáticos, como les dije, las luxaciones, las fracturas, no es contagioso, ¿no ven? No porque una persona se haya luxado su pie o sea, tenga una fractura, significa que con la persona que está viviendo o a la que le ha dado la mano, a la que le ha saludado, con la que ha tomado el mismo vaso de agua del mismo vaso, que se va a contagiar, ¿no? Ya estos son, como su nombre dice, no transmisibles, es decir, no se transmiten por un virus o un patógeno de persona a persona. Ya es propio de cada persona. Dice, bueno, ahora tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya nos dice que son responsables de la mayor carga de mortalidad, ya, en nuestro país. Dice. No se conoce la prevalencia e incidencia de ellas. Difieren en la presentación por zonas geográficas, sexo, edad. Ya que dice que las enfermedades no transmisibles son la mayor causa de la muerte, ¿ya? Y como les digo, hay varias razones o varios tipos de enfermedades no transmisibles que van desde, por ejemplo, enfermedades de corazón, enfermedades que es debido al mal funcionamiento de nuestro organismo, por orden genético y demás, chicos. Entonces, la mayor parte de las muertes se dan por este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya tenemos las enfermedades degenerativas, ya en cuanto a esto, ¿no está? Estamos en la clasificación de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya tenemos en este caso lo que son las enfermedades degenerativas. Ya dice, son enfermedades que van degradándose con, dice, degradando la condición física mental de quienes las padecen. ¿Qué significa? Que se va a ir, como su nombre dice, degradando, o ya no va a ser de igual forma, no va a funcionar de la misma forma como era antes, ya, o como en este caso ustedes pueden ver la persona joven, como es su piel, en este caso más tersa, ya, pero cuando ella es mayor, incluso ya le empiezan a salir, como dice, uñas engrosadas, con surcos partidos, y entonces las enfermedades degenerativas ya eh, van a ir degradando lo que es la condición física de la persona. Ya puede ser en el aspecto de la piel, puede ser en la visión y demás. Entonces va a ir degenerando, va a ir, como les digo, lo contrario, mejorando, va a ir empeorando cada vez. ¿Ya? Por ejemplo, una persona joven en su mano tiene un normal movimiento, pero cuando ella es mayor muchas veces tienen artritis. Ya entonces ya su función se va a ir degenerando ya tanto y también su piel, sus huesos, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de enfermedades degenerativas que van a ir cambiando su condición física, ¿ya? De la condición física, a simple vista se ve que hay un cambio, ¿ya? También tenemos la hipertensión arterial, ya dice que es un padecimiento crónico que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o de ambas, ¿ya? Entonces, la hipertensión arterial más que todo tiene que ver con el funcionamiento del corazón. Ya, esto igual, como les dije, esto tampoco es que se pueda contagiar, ya no es transmisible. Ya, si una persona tiene hipertensión arterial, no significa que su familia o con la persona que vive va a tener también, no. Esto es algo que le da a una persona por sus hábitos de vida, puede ser, o por factor genético. Ya la cardiopatía isquémica dice que es un conjunto de enfermedades del corazón cuyo origen radica en la incapacidad de las arterias coronarias para suministrar el oxígeno necesario a una determinada área del músculo. Ya, entonces en esta parte se da más que todo cuando no hay una buena circulación de la sangre. Ya, ustedes saben que a través de la sangre nosotros recibimos el oxígeno de nuestro ambiente. Ya, entonces,
como no va a haber un buen funcionamiento, en este caso del corazón, no va a ser posible que la sangre ya pueda, en este caso, proporcionar el oxígeno necesario a nuestro cuerpo, en este caso a los músculos. Ya, entonces por eso se da lo que es la cardiopatía isquémica. Ya, y de igual forma esto no es transmisible. No significa que una persona que tenga esta enfermedad ya le va a contagiar a otra persona solamente por darle la mano. No, eso ya viene, chicos, por los hábitos de vida, viene por el factor genético y demás. ¿Ya? También tenemos la cirrosis hepática. Dice que es una enfermedad crónica del hígado que consistente en la muerte, progresividad del tejido hepático normal y su sustitución por tejido fibroso. Ya la cirrosis, como ustedes lo pueden ver acá, ya más que todo se va a producir un daño en el hígado. Ya, como ustedes lo pueden ver acá, el hígado, por ejemplo, es un hígado sano, pero aquí hay un hígado ya dañado. Ya en este caso ya ha perdido tejido hepático. Ya, entonces, como ha perdido el tejido hepático, como ustedes lo pueden ver, ya que se ve de forma distinta. Ya, la cirrosis también se produce y de igual forma no cuidar el hígado. Ya a veces pasa que consumen bebidas alcohólicas y pues, se puede producir la cirrosis. Ya tenemos la diabetes mellitus. Dice que es enfermedad caracterizada por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, causadas por bajas concentraciones de la hormona insulina. Ya, entonces la diabetes, como acá dices, se debe a la acumulación de la glucosa. Ustedes saben que la glucosa, ¿qué es? La glucosa es la azúcar. Entonces, cuando se va a ir aumentando lo que es el nivel del azúcar en la sangre, se puede producir la diabetes. Ya, la diabetes, más que todo, como dice, se va a causar por las bajas concentraciones de la hormona insulina. Ya la insulina es la que va a regular lo que es la glucosa en nuestra sangre, pero cuando nosotros vemos ya que se da este aumento de la glucosa, se produce lo que es la diabetes, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos lo que son las enfermedades genéticas. Nos dice que ya, es una condición patógena, patológica, dice, ya establecida por el efecto biológico consecuente a una alteración del genoma. Dice. Hay varias causas posibles. Puede ser esta causada por una mutación, como muchos cánceres, o ausencia de genes, ya, o sobra de genes. Ya como su nombre le dice, enfermedades genéticas se deben más al factor de los genes. Ya cuando se produce lo que es en la reproducción, chicos, ya muchas veces pasa que no se desarrollan o estos no se producen de forma normal, ya, ya, entonces puede darse una mutación, a veces puede pasar que hay demasiados genes, sobra de unos, falta de algunos, y esos son los factores genéticos que van a producir este tipo de enfermedades. Como les había dicho, este tipo de enfermedades no son transmisibles, es decir, no se puede pasar de una persona a otra persona. Ya supongamos que una persona tiene síndrome de Down, no significa que por darle la mano a otra persona o por vivir con ella, comer del mismo plato, ya se va a transmitir esta enfermedad. Ya no. Esto es por factor genético. Estas personas ya nacen con eso, ya con esta enfermedad. Ya, de este tipo tenemos por ejemplo, el síndrome de Down. Ya dice que es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 en vez de los dos habituales. Dice, se caracteriza por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Dice. Ya, entonces acá tenemos el síndrome de Down, que como dice, esta enfermedad se va a producir por una copia extra del cromosoma 21. Ya, entonces ustedes saben que en el ADN nosotros vamos a tener lo que son los genes, los cromosomas. Entonces, al momento que se está produciendo o se está realizando la reproducción, en este caso eh, cuando ya se está dando lo que es la reproducción de los genes en el momento de la creación de un nuevo ser, ya pasa que en este caso se da una copia extra del cromosoma 21 y por eso se produce el síndrome de Down. Esta es una enfermedad no transmisible, ¿ya?
y bueno, también dura para toda la vida, no significa que sea momentáneo, ya como pasa con los patógenos o los virus, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene un resfrío por un patógeno, esta persona puede sanarse ya en un determinado momento, pero el síndrome de Down no, ya es una enfermedad que dura ya para toda su vida. Tenemos la leucemia mieloide crónica. Dice que es una enfermedad crónica caracterizada por la proliferación de los glóbulos blancos de la serie granulolítica, ya hasta las últimas fases madurativas, ¿ya? Entonces, la leucemia básicamente se va a producir, nos dice, por una proliferación o exceso de glóbulos blancos. Ya, de igual forma, este es un factor genético, o sea, la persona puede nacer con esta enfermedad, ¿ya? Y como les dije, esto no es transmisible, es decir, no porque una persona tenga leucemia significa que, digamos, una persona con la que convive igual va a tener leucemia. No, esto tal vez en el caso que sí se pueda, como les digo, ese factor genético, quizás si su padre o su madre ha tenido, igual puede llegar a sus hijos, ¿ya? Pero sería por factor genético. Ya tenemos lo que es el cáncer de pulmón, que también es una enfermedad que muchas veces es por el factor genético. ¿Ya? Dice enfermedad resultante del crecimiento anormal de las células de tejido pulmonar proveniente de células epiteliales. Este crecimiento generalmente maligno puede derivar en metástasis e infiltración de otros tejidos del cuerpo. Ya, entonces cuando se produce el cáncer de pulmón, aquí como ustedes pueden ver, se va generando células epiteliales, dice, ya un tejido pulmonar en este caso, pero de forma maligna. Ya, entonces va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a ir dañando lo que son las funciones del pulmón. Ya, el cáncer igual puede ser, como les dije, muchas veces, la mayoría de las veces son directamente malignas y son ya mortales. Ya tenemos la enfermedad vascular cerebral. Dice, comprende de un conjunto de trastornos en los que hay un área cerebral afectada de forma transitoria o permanente por isquemia o hemorragia, o cuando el flujo sanguíneo de vasos sanguíneos cerebrales están afectados por un proceso patológico, sea un trastorno circulatorio, alteraciones hepáticas o de estructura de los vasos. Esto causa que la función cerebral esté en riesgo de padecer una alteración permanente o transitoria. Ya, esto igual es una enfermedad, chicos, en este caso en el cerebro, ya, que se va a producir más que todo, puede ser, dice, por una hemorragia o por una isquemia, ya, entonces esto se puede producir, no necesariamente tiene que ser esto por algo genético, sino que se puede dar por daños, ya puede ser, producirse quizá traumatismos en la cabeza, quizá alguien se ha chocado, le ha pasado algún daño en su cabeza, entonces puede producirse esto. Y como les repetimos, esto no es una enfermedad transmisible, es decir, no porque le duele su cabeza o tenga esta enfermedad vascular cerebral, que esto se puede transmitir a otra persona por patógenos, no, eso ya es propio de cada persona, ¿ya? Tenemos las enfermedades mentales, que dice que son alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se manifiesta en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse con las condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, en este caso ya hablamos de enfermedades mentales, ya como ser las siguientes. Oh, bueno, aquí no muestran ejemplos, ya, pero tenemos enfermedades mentales, por ejemplo, muestran el estrés, la amnesia, ya, y hay más enfermedades, chicos. Por ejemplo, algunos consideran que a veces consideramos locura, ¿no? Pero hay varios tipos de enfermedades mentales, ya que, bueno, en este caso causan un daño en el comportamiento del ser humano, ¿ya? Y nosotros ya lo calificamos como enfermedad mental. ¿Por qué? Porque esta enfermedad mental, esta persona o su forma de comportamiento va a ser demasiado, excesivamente distinta de otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, una enfermedad mental, a ver, tenemos, por ejemplo, los asesinos en serie. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que estas personas tienen problemas mentales, ¿ya? Y por eso van asesinando y matando. ¿Y cómo sabemos que tienen problemas mentales? ¿Por qué? Porque su comportamiento es distinto de los demás. Ya no sigue el patrón que seguimos todos los demás.
no es fuera, es anormal. Ya, por ejemplo, porque matar no es algo normal, algo que nuestra sociedad haga, ¿no? Entonces no es normal. Entonces, estas personas que cometen ese tipo de daños se dice que tienen enfermedades mentales. Ya lo mismo, por ejemplo, hay personas que igual, por ejemplo, los violadores, ya igual que son la pedofilia, igual se considera enfermedad mental, ya porque ese comportamiento no es normal. Ya, por ejemplo, no es normal que una persona mayor, digamos, quiera quizá tener intenciones sexuales con niños. Ya, entonces eso está mal. Entonces, eso igual se considera una enfermedad mental, ya porque no es normal, ya es fuera de lo común, chicos, y eh, eso ya es un daño, como digo, una enfermedad mental. Ya esto tampoco es, como digo, no es transmisible, no significa que una persona, por ejemplo, que sufra de amnesia o que olvide, una persona que olvide las cosas, que tenga amnesia, no significa que por tener amnesia ya le va a contagiar a alguien que vive en su casa. No, esto es propio de cada persona. ¿Ya? Seguimos. Tenemos las enfermedades sociales, ya derivadas, por ejemplo, entre estas tenemos las derivadas del estrés, las provocadas por la influencia social, las motivadas por la contaminación del medio ambiental. Tenemos las enfermedades ocupacionales derivadas de ciertas profesiones que implican exposición a sustancias para salud. Tenemos los trastornos psicológicos, los trastornos alimenticios, los brotes de violencia y agresividad. Ya en el primero, por ejemplo, las enfermedades sociales están las derivadas del estrés, que hay enfermedades que pueden derivar del estrés. Muchas veces el estrés puede causar, por ejemplo, el dolor de cabeza, ya puede causar migraña porque el estrés puede ser muy grande a veces cuando trabajamos o cuando estudiamos. Entonces, estas enfermedades se las consideran de tipo social. Tenemos las enfermedades provocadas por la influencia social. Ya, por ejemplo, eh, hoy en día está muy de moda eso del sedentarismo, ¿no? Porque vemos que la sociedad últimamente quizá ya no realiza muchas actividades físicas, más están en su casa y hacemos lo mismo, ya, viendo lo que los demás hacen. Entonces, igual, nosotros, por ejemplo, ya, igual nos volvemos sedentarios, unas personas sedentarias, ya. Entonces, la influencia social ya puede provocar enfermedades sociales. Ya tenemos las motivadas por la contaminación ambiental. Hay enfermedades que se pueden producir por la contaminación ambiental. Ya, por ejemplo, cuando ha habido ese desborde de basura, ¿no? Bueno, no recuerdo bien, chicos, pero eh, cuando ha habido el desborde ya de ese contenedor de basura de la ciudad de La Paz, donde van toda la basura, igual dice que en el lugar, ya Achocayo está muy cerca, igual se producía, dice que malos olores, ya que les causaba a las personas del lugar dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos. Ya entonces esta contaminación ambiental puede causar enfermedades. Ya y se la considera enfermedades sociales. Ya puede provocar enfermedades en cada persona. Bueno, tenemos enfermedades ocupacionales derivadas de ciertas profesiones. Ya entonces este tipo de enfermedades más que todo se debe al trabajo que realizan. Ya, por ejemplo, hay personas que están, por ejemplo, los ingenieros químicos, los que trabajan en la industria de farmacéuticos, a veces están sometidos constantemente a los químicos. Entonces puede producirse enfermedades, ya, por ejemplo, intoxicación por algunos químicos que pueden inhalar. Ya también están, por ejemplo, las personas que trabajan quizá con los rayos X continuamente. Ya, entonces estas igual se les puede producir quizá a largo plazo un cáncer. ¿Ya? Y, y quizá también han escuchado, ¿no? Las personas que normalmente los varoncitos a veces utilizan incluso la laptop cuando ponen entre sus piernas y están ahí jugando con la laptop, quizá o viendo algún video o haciendo sus trabajos. De igual forma, se dice que estos rayos de la que emiten la computadora podría producirles a los varones más que todo lo que es el, ya, ¿cómo se dice? Ya cuando ya no pueden tener hijos, esterilidad se le podría producir, ya porque está a veces a mucha temperatura, el aparato reproductor al estar sometido a mucha temperatura debido a las ondas que emite la computadora,
podría igual producirse una enfermedad, como les digo en este caso. Ya, entonces hay enfermedades que derivan de la ocupación de cada persona. Ya los carniceros, por ejemplo, al estar son, constantemente en riesgo de cortarse, podrían cortarse. Ya, y es igual será en un corto plazo, pero se consideraría una enfermedad. Tenemos los trastornos psicológicos, ya personas que tienen trastornos, igual, formas, como decía, psicológicos, que son enfermedades que atacan lo que es la forma de actuar de la persona, ¿ya? Eso, ahora tenemos los trastornos alimenticios, ya que igual que son enfermedades que se producen por la mala alimentación, ya, por ejemplo, personas que consumen exceso de sal igual dañan su hígado. Personas que consumen exceso de azúcar igual se les puede producir diabetes. Personas que consumen cigarro igual pulmón, cáncer en el pulmón posiblemente. Ya, entonces mucho depende de la alimentación. Ya, también tenemos los brotes de evidencia y agresividades. Ya, estas son enfermedades que se producen por algún factor de riesgo que se puede producir por un golpe o un factor externo a la persona. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Tenemos la neurosis, dice que es un trastorno mental, ¿ya? Que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento del nivel social, familiar, laboral, adecuado a las personas. ¿Ya? Entonces la neurosis nos dice que es cuando ya se distorsiona el pensamiento de una persona. ¿Ya? Por ejemplo, a veces dicen, incluso en las novelas, dicen, no seas neurótico. ¿Por qué? Porque a veces están exagerando las cosas cuando ya su pensamiento ya es demasiado, que ya sale fuera de la realidad. Ya entonces, ya no es normal. Ya entonces ahí se dice que tienen neurosis. La hipocondría dice que es un desorden neurótico en el cual la persona canaliza las ansiedades, preocupaciones y los pensamientos eh, ya para convencerse de que tienen una específica enfermedad física. Ya entonces la hipocondría es cuando a veces una misma persona, ¿no ves? Eh, canaliza, como dice, va a darle demasiada prioridad a ciertos aspectos en su vida, ¿ya? A la ansiedad, a la preocupación, y que dice, esta misma persona va a decir o se va a convencer a sí misma que tiene una enfermedad física cuando no la hay. Ya a veces pasa, ¿no? Han escuchado personas que se preocupan tanto, que todo el tiempo andan preocupadas, o canalizan toda su energía, toda su vida en lo que son sus ansiedades, sus preocupaciones, y después dicen, no, me duele la cabeza, creo que tengo por tener algo en la cabeza, que sea un cáncer o algo, cuando en realidad no pasa, ¿ya? Y creo que muchas personas de alguna forma pasamos por esto. Ya con eso del COVID, por ejemplo, hay personas que, bueno, ni siquiera se han enfermado, pero solamente con estar con esa idea de que me puedo contagiar, y a veces salen a la calle, quizá ven a alguien quizás sin barbijo y esta persona les ha dado la mano y dicen, vuelven a su casa, creo que ya tengo COVID. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un poquito han tosido quizá, o les ha dolido la garganta. Pero no es que sea que tengan la enfermedad, sino que se están autosugestionando y pensando que tienen la enfermedad. Ya, entonces eso lo consideramos hipocondría. Ya cuando alguien se preocupa demasiado, su ansiedad es tan grande y además cree tener una enfermedad específica. ¿Ya? Bueno, tenemos la depresión. Dice que es un trastorno mental igual, que se caracteriza por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanzas profundos. Ya la depresión es una enfermedad muy real, propia del siglo XX. Ya eh, se dice que muchas personas en el mundo están deprimidas y actualmente, y en la adolescencia se ve esto mucho, muchísimo se ve, ¿ya? Esto pasa cuando nosotros a veces sentimos sentimientos de inutilidad, de culpa, tristeza, ¿ya? Y cómo nos damos que una persona está deprimida, nos damos cuenta que una persona está deprimida. Muchas de las personas no muestran, ¿ya? No, bueno, pueden decir estoy deprimida, sí, quizá algunas sí lo hacen, muchas no, a veces pueden estar feliz, ya mostrando una sonrisa en su día a día, pero internamente pueden estar mal, ¿ya? Entonces, la depresión, como dices, es una enfermedad mental. Eh, lo que se puede hacer cuando una persona está deprimida, lo que más recomendable es que esta persona no se encierre,
Ya pasa que a veces la persona que está muy deprimida se encierra y cuando está encerrada pues vienen pensamientos de tristeza, inutilidad, de desesperanza, ¿ya? Y esta persona, muchas veces la depresión puede llevar a cosas muy malas, ¿ya? Hasta a producirse malos hábitos, por ejemplo, dejar de comer, ¿ya? O incluso a la muerte. Hay personas que se deprimen tanto que llegan a veces a lo que es el suicidio. ¿Ya? Entonces esta depresión, esta enfermedad es muy, muy, muy grave, muy importante que tratarla en el momento. Ya muchas veces, pero ¿qué pasa? Que las personas no decimos o no podemos decir, porque todos, yo sé que todos en su vida en algún momento pasan por la depresión. Ya y muchas veces pasa que no somos de las personas que decimos, o me siento mal, quisiera que me ayuden. No, nos quedamos con eso y a veces quizá peor nos encerramos y hacemos que la depresión no haga más que crecer. Ya, entonces lo que se puede hacer, como siempre está recomendado, cuando una persona tenga depresión, pues salir, contar, escribir, hacer actividades que despejen la mente. Ya, sobre todo en la adolescencia, a veces se ve que pasa esto, chicos, por eso también se los digo. Ya he conocido casos de personas que se han deprimido tanto, tanto, tanto que han llegado a suicidarse. Ya cuando la razón no era pues muy grande, era algo pequeño para las personas. A veces cuando uno está deprimido pareciera que el problema se hace demasiado, demasiado grande y no encontramos salida. Ya, y entonces vemos que quizá la única salida es quizá en algunos casos quitarse la vida. O hay personas que incluso por deprimirse se cortan. Ya que el cutting que está hoy mucho de moda, ¿no? Pasa, ya, pero como les digo, esta enfermedad es un trastorno mental, ya no significa que esté loca, ¿no? Que todos los que nos deprimimos alguna vez vamos a significar que estemos locos, no. La depresión es un trastorno mental, es momentáneo, no es contagioso, no significa que sea como un virus, que por haberle dado la mano a una persona deprimida, ahora también me va a deprimir. No, ya esto, como les digo, puede ser momentáneo, se puede tratar, ya, como les digo, más que todo saliendo, haciendo actividades que despejen su mente. Ya, eso chicos. Tenemos la esquizofrenia, que es una enfermedad mental que produce trastornos de la personalidad, delirios, alucinaciones. Ya esto igual es una enfermedad mental, pero esto es un poco más grave, es cuando una persona ya empieza a alucinar, a ver cosas, a creer cosas. Ya han escuchado quizá a veces, estos ya a veces se los lleva a lo que son los manicomios. Hay personas, por ejemplo, que nacen, o bueno, no nacen, sino que en determinado momento de su vida ya creen ser otras personas. Ya, por ejemplo, hay personas que tienen esquizofrenia, que, por ejemplo, han llegado a creerse Napoleón Bonaparte, Hitler, ya, o algunos que tienen delirios, dicen, he visto tal cosa en este momento, he visto, qué sé yo, un caballo blanco saltando por el cielo. Ya, eso son cosas de esquizofrenia o algo, cuando personas ya alucinan. Esto ya se lo puede tratar con un psicólogo, chicos. Ya en ambos casos se debería pedir ayuda. Sin embargo, en la esquizofrenia se llega a considerar un poco más grave porque hay personas, estas las que tienen esquizofrenia, podrían llegar a causar daño, ¿ya? Tenemos los traumatismos. Ya este tipo de enfermedades también, como les había indicado, no se pueden transmitir de persona a persona. Ya esto más que todo se produce porque dice por una agresión que puede sufrir un organismo, ya un traumatismo, un golpe. Ya, por ejemplo, tenemos los esguinces, las luxaciones, las fracturas completas, incompletas, las fisuras múltiples, las abiertas, la conminuta, ya que como ustedes pueden ver son afecciones, en este caso en el traumatismo óseo, que pueden darse en los huesos o en las articulaciones. Y esto se puede producirse por golpes o por un mal movimiento, ¿ya? Y esto, como les digo, no es transmisible. No porque una persona se haya luxado el pie significa que a su amigo también le va a pasar, no. Ya es cosas que les pasa a cada persona, ¿ya? Seguimos el envenenamiento. Dice, el envenenamiento es causado por ingestión, inyección, inhalación de cualquier exposición o cualquier exposición a una sustancia venenosa. La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente. Ya, esto igual se le considera enfermedad, chicos, cuando una persona se envenena, pero como les digo, no siempre va a ser por voluntad, ¿no? Puede que sea por un accidente. A veces pasa que inhalamos quizá algún tóxico y no sabemos que esto es malo para nosotros. Y entonces lo inhalamos y nos puede hacer daño, puede causar la muerte. Ya por eso es bueno siempre ver qué cosas estamos consumiendo, qué cosas estamos
igual oliendo, tomando y demás. Ya algunas veces han escuchado, quizá se ha producido una intoxicación en Oruro, si no me equivoco, un grupo de personas que ha empezado a consumir alcohol, ¿ya? Y bueno, yo creo que se les ha acabado el alcohol que normalmente consumen, ya que es para ese alcohol que venden en botellitas, ¿ya? Y han visto que ya no tenían, pero han visto que habían tenido ese alcohol rosado, que es el metanol, que venden a veces las chifleras, es un alcohol rosado, ¿ya? En realidad este alcohol, el metanol y el etanol tienen el mismo color, sin embargo el metanol lo tiñen de color rosado. ¿Por qué? Para evitar que haya esa confusión entre estos dos tipos de alcohol. ¿Por qué? El metanol puede causar daño, envenenamiento, intoxicación. Ya en cambio el etanol, bueno, a la larga también produce enfermedades, pero momentáneamente no. Ya en cambio el metanol sí. Entonces eso igual produce un envenenamiento ya de su organismo. Ya, entonces igual se le puede considerar una enfermedad, no es transmisible, ya no es transmisible, no porque alguien esté envenenado y le toque a otra persona significa que le va a envenenar. Ya, no. Ya, seguimos. Bueno, eso sería, chicos, todo. Eh, bueno, vamos a... De esto les voy a dejar ¿dónde está? ¿Dónde está? Les voy a dejar unas actividades, chicos. Van a ser un mapa conceptual, por favor. Les voy a mostrar dónde está. Acá está el mapa conceptual. A ver, esperemos un segundito, chicos. Vamos a... De esto les voy a dejar lo que es el mapa conceptual, ya de las enfermedades no transmisibles. Eso me lo tienen que pasar a su carpetita, ya en teoría. Igual solo van a copiar el mapa conceptual. Ahora van a hacer de esto gráficas, ya van a hacer un gráfico, dos en su archivador, una o dos láminas en su archivador, ya de esto, ya. Y como actividades, en la carpeta de actividades, van a averiguar de una enfermedad no transmisible, la que más les haya llamado la atención. Ya, por ejemplo, a ver, ¿qué tal si a mí me ha llamado más la atención la depresión? Entonces, esta enfermedad no transmisible, yo voy a investigar en internet, ya lo voy a investigar y una vez que yo lo haya investigado, en actividades voy a copiar lo más resumido posible. Ya voy a hacer un resumen de esta enfermedad, puede ser una hoja, dos planitas y un pequeño dibujo en la carpeta misma, ¿ya? Entonces, esas son las actividades, no se olviden, un mapa conceptual en la carpeta de teoría, dos láminas, puede ser dos láminas en su archivador, ¿ya? Y averiguan de una de estas enfermedades que se les ha hablado, cuál les ha llamado más la atención, ¿ya? Por ejemplo, de esa enfermedad van a tener que averiguar lo que son sus causas, me van a averiguar lo que es su tratamiento, ¿ya? Sobre todo eso, las causas, el tratamiento, ¿ya? Entonces, eso quisiera que lo hagan, por favor. Este es el mapa conceptual que ustedes tienen que copiar en su carpetita. Ya acá está todo lo que se ha explicado, pero está de forma más resumida. Ya aquí, por ejemplo, ya directamente nos hablan las enfermedades no transmisibles. Tenemos la SB, tenemos los cáncer, el cáncer, trastornos mentales, las DBM2, las enfermedades transmitorias respiratorias de los adultos. Aquí tenemos la intervención, ¿ya? Entonces, esto quiero que me lo copien en lo que es su carpetita en teoría. Ya dos láminas de este tema en su archivador y averiguan de una de enfermedad que más le haya llamado la atención, puede ser de este mapa conceptual o de lo que se ha explicado, ¿ya? Es una hojita verso y de verso en su cuaderno de actividades, ¿ya? Y eso me envían, bueno, van a tener 2 semanas para hacer esa tarea. Ya, chicos, bueno, eso sería, espero que se encuentren muy bien, por favor, sigan, cuídense mucho y nada, chicos, que tengan un buen día.